Muy buenos días. ¿Pueden escucharme? Bien, comenzaremos nuestra clase. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un poco de algunos ejemplos para utilizar el programita, para hacer los programas en Java. No sé si alguien ha tenido algún problema al momento de instalar el NetBeans o todos ya tienen instalado. Licenciado, buen día. Buen día. Yo instalé el, el de... eh, aquí dice el JDK 16.0.2. Ese instalé yo, licenciado. Ese está bien que use. Sí, está bien. Porque los demás me parecían muy, muy básicos así, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien. Y justamente con ese vamos a hacer las pruebas aquí, ¿no? No hay problema. Ya, licenciado, gracias. Bien, a ver, veremos cómo continuar, ¿no? Entonces, como ya hemos visto en la anterior clase, cómo manejar el programa, cómo hacer un primer programa, cómo introducir datos y sacar o mostrar valores, entonces podemos hacer un par de ejemplos más para mejorar esa parte, ¿no? Y que sea ya más fácil de utilizar. Y deben tener en Classroom esta presentación que dice ejercicios. Ahí hay varios ejercicios que ya están resueltos. Entonces también pueden ir viendo eso y ver cómo está resuelto. Una forma de resolver, ¿no? Como ya les comentaba, en esto de programación hay muchas formas de resolver. ¿Listo? Entonces aquí hay varios ejemplitos que ya tienen que se puede ir resolviendo. Por ejemplo, este podemos hacer ahora. Leer un número y mostrar su cuadrado. Repetir el proceso hasta que se introduzca un número negativo. Si es que ya tienen el programa, pueden seguirme también. Aquí ya está un poco de la solución, cómo se podría hacer, ¿no? Entonces vamos a ir viendo otra vez, poco a poco. Por ejemplo, inicialmente esto les decía que iba a ser como una fórmula. Lo haremos con el programa. Pero antes, esto de aquí. Entonces, para crear un proyecto, en este caso les voy a mostrar con el Apache NetBeans, el 12.4. Entonces aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Y en este caso hay diferentes versiones o diferentes formas también de programar. Entonces, para que sea un poco compatible con las otras versiones, si es que se descargan, haremos con el Java Ant. Y escogemos Java Aplicaciones, para que sea similar, ¿no? Para los que tienen una versión inferior, para que sean compatibles, ¿no? Haremos con Java Ant y Java Aplicaciones. Y le colocamos su nombre. Por ejemplo, que sea ejemplo 2. Y vamos a crear su clase principal. Y finalizamos.
Y de esta parte, ¿no? En la parte izquierda ya sale el proyecto con las carpetas necesarias, ¿no? El archivo Java ya está ahí. Las librerías, estamos con el JDK, la versión 16. Entonces vamos a trabajar con ese. Y lo que les decía, estos comentarios, si quieren, para que sea más entendible, lo podemos borrar. Este de aquí también. Y este de aquí. Entonces podemos empezar a resolver ese ejercicio más así, paso a paso lo llamaremos. Este de aquí. No leer un número y mostrar su cuadrado. En este caso estamos utilizando este while, porque nos pide introducir un número y nos pide repetir ese proceso hasta que se introduzca un número negativo. Entonces este proceso, justamente aquí va a ir el proceso y mi condicional. Voy a repetir esto mientras los números no sean negativos. Y si es negativo, va a terminar el ejercicio, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer. Y cada vez que vaya repitiendo, me dice que tengo que mostrar su cuadrado, ¿no? Leo el número y muestro su cuadrado. Y este proceso tengo que ir repitiendo varias veces hasta que se introduzca un número negativo, ¿no? Entonces empezaremos con este. Vamos a hacerlo así. Lo voy a ir copiando para que sea más fácil y más rápido. El primero que hemos ido utilizando era este, ¿no? Este escáner. Por el momento, les vuelvo a repetir, lo dejaremos así como una fórmula que me habilite el teclado. ¿Listo? Solo para eso, ¿no? Y aquí me sale un error. Y este error es porque, bueno, necesitamos importar justamente este escáner. Esta es una clase, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo más a detalle. Entonces, esta formulita, si quieren, necesitamos habilitar, y para habilitar hay que importar este escáner. Entonces seleccionamos eso. El error desaparece y lo que se ha agregado es esto de aquí. No, import Java Util Scanner. Esto es lo que se ha agregado, ¿no? Y con eso ya podemos continuar. Entonces ya tenemos habilitado la entrada de datos, ¿no? Solo está habilitado el teclado, todavía no estamos colocando ningún dato, ¿no? Entonces podemos regresar aquí para acelerar. Podemos colocar este de aquí. Para mostrar mensajes hemos puesto este, system.out.print, y entre paréntesis y entre comillas el texto que necesitamos mostrar, ¿no? Entonces, si quieren, hasta ahí podemos probar y veremos qué pasa, ¿no? Nos sale esto, introduzca número, ¿no? Este mensaje, eso ya nos sale aquí con system.out. Hasta ahí ya estamos casi listos, ¿no? Y ya que estamos aquí, algunos detallitos les mostraré. Esto de los puntos, estos puntos son una ayuda que nos da el programa. Por ejemplo, al colocar system y le coloco punto, automáticamente me da estas opciones. Me dice qué cosas puedo utilizar con system. Puedo utilizar out, in, error, console, go, no, todas esas opciones. Y aparte, eso ya me sirve de ayuda para ver si es que esto está escrito bien, ¿no? Posiblemente le he puesto así, system, y le pongo punto y no me sale ninguna ventana, ¿no? Entonces me dice, y es algo que me indica que esto no está escrito bien, ¿no? Entonces le coloco de forma adecuada, regreso con el punto y me sale, ¿no? Algunas ayudas que podemos tener por ahí, ¿no? Entonces puedo colocarle punto, escoger el out,
¿no? Este de aquí. Y si quiero continuar, otra vez punto. Y otra vez me sale, ¿no? Otro menú. Puedo hacer un print ln, ¿no? Y aquí adentro colocar algún mensaje, ¿no? Entonces este punto a veces nos puede ayudar mucho, ¿no? Al momento de identificar o verificar si es que lo que estamos escribiendo está bien o está mal, ¿no? Eso, hasta ahí. Después necesitamos esto, ¿no? Esto de aquí. Este es el codiguito que nos sirve para introducir números, para que se habilite aquí, ¿no? Y yo pueda introducir desde el teclado algún número. Entonces, eso me sirve este next. Y en realidad estoy utilizando, aquí hemos habilitado, ¿no? Le llamaremos el teclado. Y ese teclado lo estoy poniendo de nombre leer. Por el momento lo veremos así, ¿no? Y de ese teclado estoy diciendo que voy a introducir números enteros. Y ese valor que voy a introducir desde el teclado lo voy a almacenar en esta variable num. Así quedaría. Entonces, si verificamos hasta ahí, nos pide introducir número. Ahora sí ya podemos colocar un número. El programa todavía no ha terminado. El programa está esperando a que introduzca un número. Después de introducir el número va a terminar el programa, ¿no? Entonces puedo colocar un 6. ¿No? Y termina el programa. Hasta aquí ya tenemos casi listo, ¿no? Ahora sí podemos colocar nuestra condicional. No podemos colocarle un while por aquí. Y preguntar si es que este número es mayor o igual a 0. Y si es que es mayor, incluso podría ser mayor nomás, ¿no? Eso ya depende a las características. Estamos haciendo algo sencillo. Entonces lo que nos pide es calcular el cuadrado de este número, ¿no? Entonces aquí el while, si es que es un número positivo, va a aceptar esto y va a entrar. Entonces si es que es número positivo, nos pide que calculemos el cuadrado. Entonces una fórmula podríamos colocar así: cuadrado igual a número por número, ¿no? Y con eso ya estaría. Ahora aquí me sale otro error, ¿no? Y si voy a las sugerencias, aquí, justamente, ¿no? Me dice que no está declarado la variable. Entonces necesito declarar esta variable, ¿no? Por ejemplo, aquí está declarado como int, ¿no? Entonces podríamos declarar de la misma manera. Ponerle aquí int y cuadrado, ¿no? Y ya está. Ya hemos realizado el cálculo. Ahora necesitamos mostrar. Para mostrar este de aquí, hemos visto algunas opciones, ¿no? Algunas variantes al momento de hacer el system out print. Es este detallito, ¿no? De aquí. Puedo ir combinando. Puedo imprimir una variable. Puedo imprimir simplemente un mensaje. O puedo volver a imprimir otra variable, ¿no? Entonces, para imprimir diferentes, o imprimir así combinado, mensaje y variables, podemos concatenar con el signo más. Entonces, si es que hago de esta forma, lo que va a hacer es imprimir la variable, imprimir un mensaje y luego imprimir otra variable. Todo seguido, ¿no? Entonces, eso es lo que también se puede hacer, ¿no? O hacerlo por separado. Imprimir solo número, imprimir el mensaje, imprimir otra vez la variable, ¿no?
Entonces se puede hacer esto en 3 líneas de código o como está así, en una sola línea. A ver, hasta ahí, ¿qué tenemos? Hasta ahí hemos resuelto ya casi una parte del programita, ¿no? Introducimos un número y verificamos si ese número es positivo. Si es positivo, calculamos su cuadrado y mostramos ese resultado en la pantalla. Ahora, ¿qué me falta? Volver a introducir el número, ¿no? Entonces tendría que hacer esos 2 mensajes, podría volver a colocar, ¿no? Estos 2 de aquí. Después de hacer todos los cálculos y mostrar el resultado, puedo pedirle que introduzca otro número, ¿no? Si quieren le ponemos otro número. Y podemos leer otro número. Pero en este caso, a este detallito y justo lo dejaré así, para que se vea un poco esa diferencia. Este de aquí. Lo pegaremos aquí. Estas variables, ¿no? Igual ya estimo que ya han visto. Estas variables, si es que es la misma variable, no necesito declarar en diferentes lugares. Es suficiente declarar en un solo lugar, ¿no? Y en realidad la variable solo tengo que declarar una sola vez. Por ejemplo, esta variable num, aquí ya lo he declarado y he dicho que va a ser de tipo entero. Entonces aquí no puedo hacer otra vez declarar que este número o esta variable num sea de tipo entero, ¿no? Entonces solo necesito declarar una vez. Y quedaría así, ¿no? Entonces hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hacemos el cálculo, mostramos el resultado y pedimos que introduzca otro número, ¿no? Y el programa va a repetir de acuerdo a este número. Si es que aquí introduzco otro positivo, el while viene aquí y otra vez pregunta, ¿no? Ese número, este num, si es que es positivo, entonces va a hacer otra vez el cálculo y me va a pedir otra vez introducir un número. Si el siguiente coloco un negativo, por la condición ya no debería aceptarme y debería terminar el programa, ¿no? Entonces así ya quedaría nuestro programa. Ahora, un detalle más aquí. Al hacer los programas, a veces les ocurre este problemita de aquí. Y este es de los más típicos, de los más comunes. El tema de las llaves. Casi siempre, en casi todos los ejercicios, siempre han tenido problema en estas llaves. Y en algunos casos el punto y coma que colocamos al final de cada línea de instrucción. Estas llaves hay que tener un poco de cuidado. Siempre tengo que abrir y cerrar la llave. Entonces a veces como recomendación les digo que lo coloquen así, que esté a la misma altura, ¿no? Si quieren un poco separado así, ¿no? Entonces esta llave empieza aquí y termina aquí, de este while, ¿no? Para verificar este tipo de errores. A veces es un poco complicado buscar dónde está el error. A veces, en este caso ya me dice, ¿no?, que en la llave tengo algún problema. A veces suele pasar que el error me marca en otro lugar, pero es un problema en las llaves. Entonces eso hay que ir verificando, ¿no? Por ejemplo, este while, su llave empieza aquí y termina aquí. Luego, inicialmente teníamos del void main, aquí su llave. Si quieren, para que sea entendible, lo puedo bajar aquí y ahí, ¿no? Entonces, este main también tiene sus llaves. ¿Quién sigue? Me queda una más. Este que es de la clase, ¿no? Me dice que empieza aquí y termina aquí. Este está de más, ¿no? Entonces tendría que ir borrando ese.
y ya está, ¿no? Inicialmente pueden ir trabajando así, o cuando tienen problemas justamente con el error, a veces es difícil de identificar. Esta sería una alternativa, separar las llaves y que estén a la misma altura, ¿no? Esta clase empieza aquí y termina aquí. El siguiente, tengo el void main, empieza aquí y termina aquí. ¿Quién más tiene llave? El while, empieza aquí y termina aquí, ¿no? Entonces esa es una forma para evitar esos errores con las llaves. ¿Listo? ¿Qué más nos quedaría hacer por aquí? Verificar que funcione. Probaremos. Nos pide introducir un número, por ejemplo 2. Y dice 2 al cuadrado es igual a 4, ¿no? Y me dice introduzca otro número. Ya estoy aquí, ¿no? Y está esperando a que introduzca otro número. Por ejemplo 3. Ya 3 al cuadrado es 9. Introducir otro número. Y le pondremos un, a ver si está bien esto, un menos 4. Y no nos sale ningún mensaje, pero el programa ya ha terminado, ¿no? Entonces de esa manera es como hacemos programas en Java. ¿Listo? Esa es la forma la forma más fácil, ¿no? Para que se entienda y para que empiecen a hacer los ejercicios. ¿Listo? A ver, regresaremos o hasta aquí. No sé si tienen alguna consulta, algo de repente no está claro por ahí. Todo está claro hasta ahí. Bien, si todo está claro, a ver, veremos uno por aquí. Por ejemplo, no sé si tienen problemas en resolver este tipo de ejercicios. Creo que en Informática 1 ya han hecho, ¿no? Por ejemplo, pedir 15 números y escribir la suma total. ¿Mm? Que equivaldría simplemente a utilizar un for, repetir, introducir, ¿no? O todavía tienen alguna complicación al momento de resolver este tipo de ejercicios. Pedir un número y calcular su factorial, pedir 5 números e indicar si alguno es múltiplo de 3. Una consulta, licenciado. Sí, adelante. No sé si podría hacer algunos ejemplos de lo que hemos hecho en física, en informática 1 para recordar un poco, ¿no? Lo que se ha avanzado en informática 1 y así y hacer estos ejercicios, ¿no? Que nos está dando. Ya. En Informática 1 han resuelto con diagrama de flujos, ¿no? Sí, sí, licenciado. Ya, a ver, haremos desde ahí, recordaremos eso un poco más. A ver, regresaremos justamente, a ver, pedir números, mostrar algo, o podemos hacer no hay problema, haremos por ejemplo, pedir números hasta que se teclee un 0, mostrar la suma de todos los números introducidos. Haremos este ejercicio. Y parte de la solución ya está aquí, ¿no? Pero veremos un poco, ¿no? Entonces esto lo haremos en diagrama de flujos. A ver, entonces haremos aquí.
Entonces, para resolver los ejercicios, una muy buena forma es justamente hacer los diagramas de flujo. Normalmente, a ver, ¿dónde estamos? A ver, necesito habilitar esto. Ahora sí. Entonces, para resolver ese ejercicio, usualmente le colocamos un inicio, ¿no? Ya está. Ahora veremos. Nos dice pedir números hasta que se teclee un negativo, ¿no? Entonces, necesariamente necesitamos repetir con algún bucle. Podría ser con un for, podría ser con un while, podría ser con un do while, ¿no? Pero aquí nos pide introducir varios números, ¿no? Hasta que sea un número negativo. Y tenemos que mostrar cuántos números se ha introducido. Entonces, para mostrar cuántos números, entonces hay que ir contando, ¿no? Cuántos números estamos introduciendo, cuántos números positivos sería, ¿no? Cuántos números positivos se ha introducido. Entonces, como les decía, podríamos hacer con un while o podríamos hacer con un do while. Haremos de esta misma estructura para que luego su solución en el programa no sea diferente, para que sea un poco igual. ¿Listo? Entonces, regresaremos aquí. Después de un inicio, podemos introducir un número. Entonces, voy a obviar algunos pasos. Por ejemplo, aquí tendría que colocar algún mensaje, ¿no? Que diga introduzca un número, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacerlo directo. Vamos a pedir que introduzca desde el teclado un número n. Ahora, de acuerdo a nuestro ejemplo, podemos hacer una condicional. Aquí, ¿no? Y preguntar si esta n lo pondremos si es que es mayor a 0. Si es que n es mayor a 0, estamos diciendo que es un número positivo. Entonces, aquí le voy a colocar si es que es verdadero. ¿Qué tengo que hacer si es número mayor a 0? Empezar a contar. Entonces, me colocaré aquí un contador, que sea igual a contador más 1. Así que vaya, ¿no? Así quedaría, ¿no? Entonces, cada vez que... Bueno, la primera vez, ¿no? Introduzco un número. Si es mayor a 0, empiezo a contar y digo este es el primer número, ¿no? Y si es que el número que he introducido es negativo, no va a cumplir la condición, entonces aquí simplemente podemos terminar el programa, ¿no? Pero si es verdadero, entonces puedo contar 1. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, esto lo dejaremos por ahí, ¿no? Ahí terminaría el programa. Pero aquí veremos qué más podemos hacer. Como ya he contado, entonces aquí puedo pedirle que introduzca otra vez el número, otro número. Introduce otro número y podemos repetir este proceso, ¿no? Bueno, esto depende a la simbología, ¿no? En algunos casos estos regresan aquí, ¿no? Entonces ahí quedaría mi while. Introduzco el número, verifico si es positivo. Si es positivo, empiezo a contar y vuelvo a introducir otro número, ¿no? Y verifico, ¿no?
Así quedaría. Ahora hay que ver algunos pequeños detalles que nos está quedando por ahí. Por ejemplo, esta variable c necesito iniciar con algún valor. Entonces eso puedo hacerlo, lo podemos hacer por aquí arriba. Haremos que c empiece en 0. Y aquí podemos colocar nuestro inicio. Así quedaría, ¿no? Y si es que introduce un negativo, el programa termina. Y aquí tendría que mostrar mi resultado, que es mi contador, cuántos números he entrado. Si es que la primera es negativo, mi C va a valer 0, entonces va a ser 0, ¿no? Mi contador se va a quedar en 0. Si la primera es un número positivo, el contador va a ser 1 y introduzco otro número, ¿no? Si el siguiente es negativo, va a terminar el programa y va a imprimir 1, ¿no? Una vez que ha contado. Y aquí ya terminaría. Así quedaría nuestro programa. A ver, no sé si aquí había... Ya. Así quedaría este programita. Pedir números hasta que se teclee un negativo. ¿Y dónde estamos? Aquí. Entonces, bueno, esos los programas los resolvemos así, ¿no? Con un diagrama. Y estos siempre les recomiendo, ¿no? Si todavía no tienen mucha práctica en resolver ejercicios, siempre traten de hacerse un pequeño diagrama, y justamente un diagrama de flujo para intentar resolver y ver cuál es el flujo, para que sea entendible, ¿no? Y sea fácil de transcribir luego al lenguaje. ¿No? Entonces repetiremos. Hemos empezado con un inicio, nos creamos una variable o iniciamos una variable que se va a llamar c y lo iniciamos en 0. Leemos un valor, por ejemplo una n, y aquí hago un bucle repetitivo, un while, y pregunto si esta n que he introducido es mayor a 0. Si es que es mayor a 0, va a hacer estas acciones. Va a hacer que c sea igual a c más 1. Voy a incrementar mi contador y voy a pedir que introduzca otro número. Y como esto es un bucle, repite otra vez, o el flujo, si quieren, regresa otra vez aquí. Y otra vez pregunta la condición. Esta n que ya he introducido, esta ya sería la segunda n, ¿no? La segunda n, si es que es mayor a 0, ¿qué voy a hacer? Si continúa la condición, si es que es verdadero, vuelvo a incrementar el contador, vuelvo a pedir que introduzca otro número y repito, ¿no? Y si esto es, coloco un número negativo, no va a cumplir la condicional. Y este bucle que repite va a terminar. Y lo que va a hacer es salirse, ¿no?, del bucle. Y para nuestro programa, lo que necesitamos es imprimir esta variable c. Y termina el programa. Entonces, ahora, a ver, para que sea un poco más entendible, haremos esto. Iremos comparando los aspectos que nos interesan. Este de aquí, cuando introducimos, estamos utilizando el punto y el next int. Eso utilizamos para introducir esto ya en el lenguaje, ¿no? Así le pondremos. Eso equivaldría a un next int. Esto de aquí equivaldría a lo que hemos puesto aquí, a un while. Esto sería mi while y mi condición, ¿no? Mi n mayor a 0. Y tengo que decirle este bucle dónde empieza y dónde termina, ¿no? Entonces le voy a colocar su llave
y su llave. Y dentro de ese while le estamos poniendo, ¿no? C igual a C más 1, sería con punto y coma, y esta n tendría que colocar otra vez, o lo haremos completo. Le pondremos, si quieren, n igual, tendría que colocar leer punto next int. Así quedaría, ¿no? Entonces esto equivale a esto y esto equivale a esto. Y esta llavecita en realidad equivaldría a esta flecha de aquí, ¿no? Al cierre. Y repite otra vez. Este de aquí. Tendríamos que colocar el system, ¿no? System out y el print. Y imprimimos esa variable. Esto directamente sería c igual a 0, punto y coma. Así, ¿no? Entonces esto equivale a eso, eso ahí, y ya está, ¿no? Ahora este inicio y este fin. Eso para nosotros lo haremos, bueno, no voy a copiar todo, sería este void main. Sería mi void main, lo pondremos así. Tiene su llave, esa llave, en realidad esta llavecita sería el inicio. Y al final de todo el programa le voy a colocar otra llave. Y esta llave sería el final, ¿no? Entonces así vamos a ir traduciendo. El inicio y el fin va a estar en el void main. El inicio va a ser esa llave y el fin va a ser esa llave que cierra. Dentro de esas llaves colocamos todo nuestro código. Por ejemplo, para asignar un valor a una variable, directamente c igual a 0, para este caso, ¿no? Y punto y coma. Para introducir, esto igual lo borraremos, lo pondremos como debería. Le pondremos n igual a leer punto next int. Así quedaría, ¿no? Entonces, esto para leer, que estaba en diagrama de flujo, en nuestro caso ya vendría a ser así. N igual leer punto next int, ya en el lenguaje. Su sintaxis quedaría así. Este while, que era un rombo con su condicional y todo eso, para nosotros lo vamos a colocar así. Un while n mayor a 0, y este while empieza en esta llave y termina en esta llave. Dentro de este while que tenemos este incremento y leemos otra vez. El incremento c igual a c más 1 y esta n hacemos la lectura otra vez, leer.nextInt, ¿no? Y como este es un while, va a repetir otra vez y va a verificar la condición. Si es que esta otra n que he introducido es mayor a 0, si es verdadero va a ser esto, ¿no? Entonces eso más colocaremos por aquí. Esto hace todo esto de aquí si es que es verdadero, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Si cumple la condición, se va a ir repitiendo todo lo que está aquí. Y si no cumple la condición, este while va a terminar. Y en realidad diremos que después de esto estaría el falso. Después de esta llave, ¿no? Continuaría, ¿no? Y lo que continuaría es esto. Aquí. Después de esta llave vendría esto, ¿no? Directamente imprimir esta variable c. Y termina el programa, ¿no? Así quedaría. Entonces, eso, a ver, lo haremos ahora en el programa. Ya que está aquí. Igual lo haremos parte por parte. Primero, necesito, y es más, aquí mismo lo vamos a hacer. Lo puedo borrar. Y este más lo haremos a detalle. Esta llave en realidad sería el inicio, ¿no?
del programa, así para que sea entendible. Este sería el fin, ¿no? Ahora aquí le vamos a colocar un código extra, lo llamaremos, porque este lo único que hace es habilitar el teclado, ¿no? Hasta ahí ya tenemos. Entonces tengo el inicio y el fin. A ver, regresaremos aquí. Tengo el inicio, tengo el fin y empiezo con mis variables. Dice c igual a 0. A ver, podríamos colocar así, ¿no? Empezar a declarar y hacer que c empiece en 0. Ya está, ¿no? Este de aquí. Luego necesitaríamos introducir. Entonces podría igual declarar int n y le pondré así, ¿no? Leer.nextInt. Leer punto, y lo que les decía, ¿no? A veces al colocar el punto ya nos sale aquí las opciones. Y necesito el nextInt, este de aquí. Ya está. Luego, ¿qué necesito? Necesito hacer el while. Entonces le pondré aquí mi while. Y le pondremos así. Bueno, lo dejaremos hasta ahí, ¿no? Mi while y mi condición. Si n es mayor a 0. Y ya estoy aquí. Y he hecho esto. El siguiente sería esto, ¿no? Colocarle c igual c más 1. Ya tengo este. Luego introducir otra vez. Entonces podría copiar ya esto, ¿no? Ya está. Ya está el while. Ya está su llave. Y si es que es falso, después de la llave vendría este. Mostrar el resultado. Aquí abajo, ¿no? Ahí le pondremos este de aquí. Nuestro system out y nuestro print. Este de aquí. Y esa variable c, ¿no? Entonces ya está, así quedaría. A ver, veremos si funciona. Ya está corriendo. Le pondremos un 1, le pondremos un 2 y un menos 8. Y de resultado me imprime 2, justamente 2 positivos lo llamaremos, ¿no? Ahora aquí ya vienen los adornos, para que sea más entendible. Lo que aquí no le hemos puesto. Entonces lo que a esto tendríamos que agregarle es, por ejemplo aquí. Aquí tendría que colocarle un mensaje, ¿no? Tendría que agregarle algo así, ¿no? Un mensaje que diga introducir número. Un mensaje. Para que sea más entendible nuestro programa, ¿no? Aquí de repente podría igual aumentarle otro mensaje más. Otro mensaje más y que diga la cantidad de positivos. Y me muestre la cantidad, ¿no? Entonces algunos adornos para que sea más entendible nuestro programa podemos ir agregando, ¿no? Y aquí todavía me faltaba uno más, ¿no? Aquí podría agregarle y decirle otro mensaje. Introducir otro número, ¿no? Introducir número. Así, ¿no? Entonces, estos detallitos también hay que ir viendo, ¿no? Para que sea más entendible nuestro programa. Porque si no hacemos eso, va a quedar así, ¿no? Solo números y no sé qué es lo que hace. Entonces por aquí podría ya colocarle nuestro system out y nuestro print. Y un mensaje que diga introducir número.
y este mismo mensaje podemos colocar aquí, que diga introducir otro número, y para el resultado podemos colocar la cantidad de positivos, así, ¿no? Y quedaría así, ¿no? A ver, probaremos qué tal está. Ahora un poco ya tenemos las mejoras, ¿no? Ya dice introducir un número, puede ser un 6. Ahora dice introducir otro número, un 4, introducir otro número, un -5. Y cantidad de positivos, 2, ¿no? Entonces de esa manera podemos resolver los ejercicios. ¿Listo? Entonces ese ejercicio igual no está muy complicado. Este de aquí, pedir números hasta que se teclee un negativo. A ver, haremos otro más. Uno que tenga algún for por ahí. Esto no. Este de aquí. Haremos este, que igual no es complicado, va a ser fácil. Dice escribir todos los números del 100 hasta el 0, de 7 en 7. Entonces este ejercicio, por ejemplo, ya podemos, bueno, si es que ya tenemos fijo, igual esto es un bucle, ¿no? Si es que esto ya es fijo, el bucle, ya sabemos cuántas veces voy a repetir el bucle. Entonces, una forma conveniente es utilizar un for, ¿no? Si es que no sé cuántas veces voy a repetir el bucle, como ha sido en este caso, no sé cuántas veces voy a repetir, entonces es conveniente colocarle un while, ¿no? Pero si tengo la cantidad exacta, si me dice introducir 20 números, entonces me convendría utilizar un for y tener definido los 20 números, ¿no? Podrían ser alternativas. Haremos este caso. Es más fácil todavía. Y lo único que nos pide es mostrar los números desde el 100 al 0, pero de 7 en 7. Entonces haremos eso. Esto por aquí. Y haremos otro. Y empezaremos igual. Podemos colocar un inicio. Ahora para nuestro ejercicio. Dice escribir todos los números. Aquí ya no me pide, ¿no?, introducir algún número. Entonces ya no es necesario. En este caso aparentemente es directamente un for. Y veremos cómo funcionaba ese for. Era algo así. Algo así queda, ¿no? Ahora para nuestro caso, bueno, dependiendo al lenguaje, ¿no? En este caso lo voy a hacer un poco más parecido a Java, ¿no? Entonces nos dice escribir todos los números desde el 100 hasta el 0, ¿no? Entonces podría colocarme una variable, haremos como el anterior, una variable c. Ahora esta variable, bueno, en este for, aquí lo pondremos, este es un for. Necesitamos tres cosas para un for. Necesito un valor inicial, necesito una condición y los incrementos. Por ejemplo, puedo hacer que mi valor inicial empiece en 100
y mi condicional. Si es que esta C es mayor a... o le pondremos mayor o igual a 0, la condicional, y los incrementos. C que se incremente, bueno, en este caso no necesito incrementar. Sería en realidad el cambio. Esta C que sea igual, si quieren, a la C menos 7. Así. ¿No? Entonces el for tiene esta característica, ¿no? Y justo este es un poco diferente como lo vamos a hacer. Y para recordar un poco, este sería el inicio, o mi valor inicial de este for. Este sería la condición, y aquí este sería el cambio, si quieren, el cambio o la actualización de esta variable. ¿No? Entonces, de manera general es así. Estos son los tres datos que necesitamos para un for. Ahora lo siguiente. ¿Dónde estamos? Aquí no hay problema. Y ya continuaremos. Entonces esto no nos pide introducir nada, simplemente nos pide mostrar de 7 en 7 los números. Entonces directamente podemos imprimir esta variable C. Puedo regresar por aquí y mostramos esa C. Y viene ahí. Y del otro lado bajamos y terminamos. Así es como quedaba nuestro for, ¿no? Algo sencillo. Inicio, entramos un for que va a empezar en 100 hasta que este 100 llegue a 0. O por lo menos este for va a repetirse hasta que esta C, o mientras esta C sea mayor o igual a 0. Este for va a ir repitiendo. ¿Y cómo voy a ir cambiando la condicional para que esto en algún momento tiene que terminar? Para eso me sirve esto de aquí. Entonces con esto puedo ir trabajando, ¿no? Hacerle el cambio a esta C. Hay esa opción, ¿no? O bueno, tiene esa opción, esa característica el for, ¿no? Y este ejercicio, por ejemplo, quedaría así. Este for iría repitiendo, pero esta C va a ir de 7 en 7, ¿no? Entonces esta C, y lo que voy a imprimir es directamente esta C. Y eso es lo que me pide el ejercicio, que imprima de 7 en 7, pero empezando desde el 100, ¿no? Nada más. Entonces esto mismo ya en nuestro programa simplemente quedaría esto, ¿no? Este sería más sencillo este ejercicio, ¿no? Entonces esto, a ver, lo borraremos otra vez. Nuestro ejercicio quedaba así, en blanco, y haríamos esto, ¿no? Para el for, directamente coloco for y entre llaves los tres valores que necesito, ¿no? El valor inicial, la condicional y los incrementos o decrementos, ¿no? Que necesite. Y cada uno de estos separados por un punto y coma, ¿no? Entonces ya para el lenguaje, para que sea un poco parecido,
Aquí tendría que colocarle un punto y coma para separar. Así quedaría, ¿no? Y eso sería todo. A ver, veremos si funciona. No, y directamente ya me muestra los resultados. Me muestra 100. Y como esta variable, bueno, en este caso le cambiaremos que sea C. Esa variable C, le resto 7 y lo imprimo. Le resto 7, me quedaría 93. Le resto 7, 86. Y todos los números que están entre el 100 y el 0, pero de 7 en 7 los estoy mostrando, ¿no? Así quedaría. ¿Listo? Entonces, de esa forma también podemos resolver esos ejercicios. Y a ver, ¿qué más? A ver, regresaremos ahora sí por aquí. Bueno, hasta ahí no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Licenciado, Sí, adelante. está usted en su aplicación le sale la ventana Output, pero a mí no me sale licenciado la ventana Output en mi programa. ¿Eso cómo se activa? Este de aquí. Podemos irnos a ver, si no me equivoco, esto estaba en la parte de ventana, o bueno, vistas, dice aquí, ¿no? En mi caso está en inglés. Ahí puedes ir habilitando o deshabilitando los componentes que te faltan. Por ejemplo, en mi caso está habilitado el editor, está habilitado las barras, ¿no? Puedes habilitar desde aquí algunas opciones, que si es que te falta, si es que alguno lo borras por aquí, ¿no? Esto es una parte, ¿no? El View. Y el otro está en Windows, aquí. En este de Windows también hay algunos componentes que podemos habilitar. Y justo el que necesitas, si no me equivoco, es este de aquí. Este de salida, Out. Probaremos. Lo voy a borrar esto. Y veremos aquí, Out. Y nos sale esa ventana de Out, ¿no? Entonces, y justamente, ¿no? A veces pasa eso, a veces se cierra esto, lo cierro esto y me quedo sin nada, ¿no? Entonces, hay dos alternativas, ¿no? Una, habilitar aquí en View. Por ejemplo, algunas barras puedo ir aumentando o quitando. Y algunas ventanas también puedo ir habilitando por aquí, en Windows, ¿no? El que lo he borrado está aquí, Out. No, ahí se puede ver. ¿Alguna otra duda por ahí? Licenciado, aquí licenciado acabo de activar el Output, pero no me sale como se le sale, ¿no? Así con números y demás, así me sale en blanco. Sí, porque justamente en mi caso ya he hecho funcionar el programa. Entonces lo último que ha quedado en su memoria es esto, ¿no? Entonces si en tu caso no has ejecutado ningún ejercicio, esto queda en blanco. Entonces cuando empieces a ejecutar, si es que tienes alguna falla, algún error, aquí va a salir, ¿no? Por ejemplo, si es que le pongo así con error y le pongo ejecutar, ¿no? Y ya me salen los resultados. Y es más, esto por defecto me está resolviendo. Bueno, podemos hacer en otro ejercicio, ¿no? Si es que algo sale mal, si es que tengo algún error por aquí, aquí me va a salir el mensaje, ¿no? Pero si es que no he ejecutado nada, no he hecho nada, esto va a estar en blanco. Se va a quedar todo en blanco. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí?
Bien, continuaremos. En Classroom les he puesto otras diapositivas más, entonces continuaremos. Y justo, si no me equivoco, es este de aquí. Aquí le estoy dando algunos operadores, un PDF, si no me equivoco es dos o tres hojas. Un pequeño resumen de cómo empezar a utilizar nuestro programa. Por ejemplo, las asignaciones siempre hemos hecho, se hace con un igual y al final punto y coma. Y la asignación es de derecha a izquierda, ¿no? Este valor asigno a esta variable, así quedaría, ¿no? Las operaciones. No, por ejemplo, para hacer alguna suma, alguna resta. Y hemos visto hace rato, ¿no? Podría ser aquí, ¿no? En la variable, valor a más b, por ejemplo. Pero al momento de mostrar, también podría hacer el cálculo también. Imprimir directamente una fórmula, una ecuación. También es posible hacer eso, ¿no? Después, los incrementos y decrementos. Por ejemplo, si quiero incrementar una variable, no lo que hemos hecho hace rato, hacerle un c igual a c más 1, ese ejemplo, ¿no? No sé si está por aquí esto. Hacer estos incrementos, por ejemplo, podría hacer directamente, ¿no? La variable y más más, o más más variable. Este detallito les dejo a ustedes para que hagan la prueba, para que vean cuál es la diferencia entre colocar más más y variable, o variable más más. Hagan la prueba, ¿no? Esto es para hacer el incremento. Este variable más más equivaldría a esto, ¿no? C igual a un C más 1. También esto es para hacer incrementos, ¿no? Pero si quiero decrementar, hacer un C igual a C menos 1, sería variable menos menos, ¿no? Pero esto ya los dejo para ustedes, para que hagan la prueba. ¿Qué es lo que pasa si hago al revés? Más más y la variable, o menos menos y la variable. Después algunos operadores más de igualdad que vamos a ir necesitando. Por ejemplo, para comparar, si una variable es igual a otra variable, usualmente esta comparación en las condicionales, ¿no? Si es que n es igual a 0, por ejemplo, si quiero hacer esa condicional, tendría que hacer esto, igual, igual. Y si quiero preguntar si no son iguales, si la variable 1 no es igual a la variable 2, tendría que utilizar este símbolo, ¿no? Variable 1, signo de admiración, igual variable 2. Entonces esos dos sería un poco la diferencia, ¿no? Si es que son iguales, si es que no son iguales. Después algunos operadores relacionales. Uno que ya hemos utilizado aquí. Si n es mayor a 0, ¿qué voy a hacer, no? Entonces lo mismo, ¿no? Si la variable 1 es mayor a la variable 2. Si es menor, si la variable 1 es mayor o igual. Si es menor o igual, ¿no? Entonces la simbología quedaría así, ¿no? O si quieren la sintaxis. Y estas condicionales o estos operadores relacionales usualmente van a ir en un while, podría ir en un if, en un do while, ¿no? O incluso en la condicional, incluso aquí, ¿no? El for también tiene su condicional, entonces también podría utilizar ahí. Hay otros condicionales que ya son booleanos, ¿no? Esto es un ejemplo sencillo, sería comparar dos operadores, por ejemplo, sería una forma sencilla, ¿no? Preguntar si una variable 1 es mayor a una variable 2 y una variable 2 es mayor a una variable 3, por ejemplo. Entonces esto en realidad es para hacer una condicional más larga, diremos, ¿no? Inicialmente
el anterior ejemplo me conviene, este, ¿no? Si n es mayor a 0, simplemente es una condición, ¿no? Pero si quiero agregarle más condicionales, que n sea mayor a 0, además que n sea menor a 100, entonces un número que esté entre 0 y 100, tendría que colocar n mayor a 0 y n menor a 100. Para hacer eso, tendría que agregarle esto, ¿no? La primera condicional, n mayor a 0, y este sería el símbolo, y la segunda condicional, n menor a 100, ¿no? Eso en realidad, a ver, quedaría así. A ver, lo haremos por aquí, para que se entienda. Tendría que hacer n mayor a 0, y mi simbolito, y n menor a 100. Así quedaría, ¿no? Esa condicional. Puede ser un if, por ejemplo, un if, y la condición. Entonces, esto equivale a que ese valor de n tiene que estar entre 0 y 100, ¿no? Si es 101, no cumple la condición, va a ser falso. Si es menos 5, no cumple, ¿no? Entonces, estoy aquí agregando una condicional y otra condicional. Y le estoy obligando, ¿no? Esta n tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser menor a 100. Este un i, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo con otros ejemplos esto cómo utilizar, ¿no? O esta otra operación que es un o lógico. ¿Qué más tenemos? Igual la sintaxis, ¿no? Del if, y hemos visto el if lo podemos colocar así, y entre llaves y la condición. Esta es una variante del if, no hay mucho problema. El switch, su sintaxis va a ir quedando así. Algunas otras variantes que se puede tener con el switch, los bucles, el while, que ya hemos visto, el do while, que es muy similar al while, y ¿qué más me faltaría aquí? El for también ya lo hemos visto, y algunos ejemplos para crear alguna cadena, algún vector, para crear el vector y para crear la matriz. ¿Listo? Entonces esto pueden tenerlo para que sea una guía rápida, ¿no? Para ver cómo escribir, cómo hacer la comparación, cómo hacer el if, cómo hacer el switch y todo eso. ¿Listo? Entonces con eso estimo que ya está un poco más claro cómo se resolvían estos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, este otro, pedir 15 números y escribir la suma total, ¿no? Igual podríamos hacer con un for. O haremos este ejercicio más, para que no tengamos muchas dudas y casi todo esté claro. Ejercicios sencillos. Haremos ese. A ver, para que quede un poco igual, vamos a hacer en este formato, ¿no? Haremos con este for también. Entonces lo que vamos a hacer es, nos dice, ¿dónde estamos? Pedir 15 números y escribir la suma total, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya nos dice 15 números. Entonces un for es más fácil de utilizar. Ya tengo definido cuántas veces voy a introducir o cuántas veces voy a repetir el bucle. Y tengo que hacer la suma de todos esos 15 números que voy a introducir. Entonces, ¿cómo quedaría? Inicialmente, bueno, siempre hemos hecho así, ¿no? Inicio. ¿Qué más necesitamos? A ver, nos declararemos esa variable suma. Nuestra suma que empiece en 0. ¿Qué más necesitamos? Haremos directamente nuestro for, que empiece con una C, que empiece en 1, le vamos a colocar, le pondremos aquí punto y coma,
que sea menor o igual a 15 y esta C más. Así tendría, ¿no? Entonces me dice pedir 15 números. Entonces con un for voy a repetir esas 15 veces. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que pedirle que introduzca un número. Ya le pido el número y además tengo que ir sumando. Entonces le vamos a colocar suma que sea igual suma más n. Así que vaya. Así quedaría, ¿no? Esto viene aquí y esto viene aquí y en realidad esto regresa aquí. Así quedaría, ¿no? Entonces, así como está, este bucle va a repetir 15 veces y va a leer 15 veces un número, ¿no? Y ese número lo voy a ir sumando. Todos los números que vaya a introducir lo voy a ir sumando y ese resultado va a estar en esta variable suma. ¿Y qué más necesito hacer? Necesito, para que siga el flujo, lo pondremos por aquí. Necesito mostrar el resultado. Suma. Y terminaría, ¿no? Fin. Así quedaría. ¿No? Inicio una variable suma y mi for empieza en 1 y va a ir incrementándose de 1 en 1. La primera vez es 1, repite, se va a incrementar, va a valer 2 hasta que sea 15. Llega a 15, termina el programa y nos va a mostrar esta suma, ¿no? Entonces, de esa forma podemos resolver esos ejercicios que son sencillos. Y eso en el programa, ¿cómo quedaría? A ver, para no hacer muy largo, haremos igual en ese orden. ¿Dónde estamos? Aquí. Quitaremos esto y empezaremos. Es más, este for no necesito. No, ahí. A ver, habilitar el teclado. Esto, para que sea rápido, lo voy a pegar directo aquí, ¿no? Habilito el teclado. Ahora sí, empezaremos por aquí. Necesito mi variable suma. Entonces le pondré aquí int suma que empiece en 0. Necesito un for. Entonces le haré mi for. Le pondré sus llaves y aquí empezaré, ¿no? Una variable int c que empiece en 1, punto y coma, c menor o igual a 15, menor o igual a 15 y c más más. Y ya está. Introducimos una n. Podemos colocar n igual leer punto next int punto y coma. Esta n me sale en rojo, no está declarado. Entonces colocaremos aquí int n. Y ya está. Luego hacer la suma. Suma igual a suma más n. Suma igual a suma más n. Ya está. Después del for, imprimo suma. Aquí. El for empieza aquí, termina aquí. Después de eso, muestro el resultado.
System.out está aquí y .print y imprimimos suma. Y ya está. Ese sería el ejercicio, ¿no? Todo esto traducido quedaría así. Pero tenemos que hacerle los adornos. Por ejemplo, aquí decirle introducir número. No, así quedaría. Y aquí también su adorno, que diga el resultado. El resultado es, y así. A ver, probaremos si está bien. Tendré que introducir número. Pondremos 1, 2, 3, 4, 5. A ver, esto vamos a subir. Necesito el 6, 7, 8, 9, 10, el 11, 12, 13, 14 y 15. Y la suma de estos números, la suma de 1, 2, 3 y 4 hasta el 15 es 120, ¿no? Entonces funciona. De esa manera podemos ir resolviendo. ¿Listo? Entonces, de repente, en algún momento se olvidan la sintaxis, esto les puede ayudar. Ya sea con el if, con el switch, con el for, o al crear un vector, al crear un array, o al hacer las condicionales, los incrementos, ¿no? Entonces les puede ayudar un poco. ¿Listo? Hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Bien, entonces continuaremos. Ahora sí entraremos a la parte divertida, ¿no? Hasta aquí hemos resuelto ejercicios, o por lo menos estos ejercicios que tenemos aquí en esta guía de ejercicios son, diremos, ejercicios de informática 1. Lo que han ido viendo, ¿no? Pedir el radio de un círculo y calcular su área, ¿no? O de repente aquí hay algo más complejo. Crear un programa que le ha por teclado una tabla de 10 números y desplazarlo una posición hacia abajo. El primero pasa a ser el último, bueno, a ser la segunda, el segundo al tercero, ¿no? Entonces este tipo de ejercicios ustedes ya lo han hecho, así que estimo que ya no tienen mucho problema. La diferencia sería traducir esos ejercicios que los resolvían en este formato, o de repente de este formato, traducirlo a nuestro lenguaje de programación. Entonces, para ayudarnos en esa traducción, pueden utilizar esto. Las variables, como lo voy a escribir ya en nuestro lenguaje, cómo puedo imprimir, cómo puedo hacer incrementos, decrementos, las condicionales, nuestras sentencias de decisión, el if, por ejemplo, el switch, por ahí, ¿no? Entonces esto ya nos va a ayudar a traducir lo que hacíamos en diagramas de flujo. Entonces hasta ahí es, diremos, lo que han hecho en programación 1, ¿no? Entonces ya pueden hacer sus mismos ejercicios de programación 1 o de la materia que han tomado antes de esta. Ya lo pueden hacer en Java, ¿no? Ya lo podemos traducir aquí y empezar a resolver. Entonces ahora iremos haciendo cosas más interesantes.
cosas un poco particulares de la programación orientada a objetos. Y justamente vamos a ver esto. Lo que hemos visto en la anterior clase era un poco de teoría y hemos hablado un poco de la clase, los objetos, los atributos, los métodos. Entonces empezaremos a identificar esos componentes ya en nuestro programa. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde estaba el atributo? ¿Dónde se quedaba el método? Y todo eso. ¿Listo? Entonces iremos analizando un poco ya la estructura de nuestro programa. Qué cosas va a tener, qué cosas tiene y qué nombres les ponemos. ¿Listo? Entonces iremos en este orden. Entonces iniciaremos con una clase principal. Todavía tenemos media hora. Alcanzamos hasta por ahí. Veremos. A ver, nos crearemos una clase principal. Uno nuevo. Java aplicaciones. Siguiente. Y le pondremos, no sé, definiciones. O como está en las diapositivas, creo que dice principal. Y este principal, inicialmente le crearemos su clase principal, ¿no? Y vamos a ir viendo qué cosas tiene, ¿no? Entonces estos comentarios, y hemos visto que lo podemos borrar, solo los comentarios. Y que quede así. Entonces esta es una clase que se llama principal. Entonces hemos ido hablando, ¿no?, de clases. Entonces la clase está así. La clase, empezamos con una llave y cerramos. La clase se llama principal. ¿Qué más necesitamos hacer? Ahora, si es que quiero crearme otra clase, por ejemplo, este es mi proyecto, ¿no? Y una de sus clases se llama principal. Aquí está. Ese principal es esta clase principal. Si quiero crearme otra clase, podría hacerle clic derecho. Aquí, ¿no? A este paquete. Este es el paquete que se llama principal. Le hago clic derecho, nuevo, y puedo hacerle Java Class. Y me dice un nombre. Entonces trataremos de que sea algo similar a este. Le hemos puesto secundario 1. Entonces le pondremos secundario 1. Y todo lo dejo así y finalizo. Voy a borrar sus comentarios. Y ya está, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es crearnos clases, ¿no? Lo primero que sale es una clase. Ahora, y hemos visto esa pequeña diferencia. Una clase normal es de este tipo. Dice público, clase y el nombre de la clase, abro llave y cierro llave. Eso es todo lo que tiene. Y aquí un detallito, ¿no? Me dice que esta clase está en el paquete principal. El paquete principal está ahí adentro, la clase que se llama secundario 1, ¿no? Entonces puedo crearme una clase más si quieren. Nuevo, Java Class. Y le pondré, si quieren, secundario 2. Y finalizar. Ya tengo otra clase más. Aquí está, tengo la clase principal, la clase secundario 1, la clase secundario 2. El secundario 1 y 2 son clases normales. Dice public o public, si quieren, class secundario 2, por ejemplo, y su llave, ¿no? Y eso es todo, que pertenece al paquete. El principal es un poquito diferente. Lo voy a borrar esto. Si lo borro eso, ya queda en el mismo formato. El paquete, el nombre de la clase, abro y cierro, eso es todo, ¿no? Pero este tiene una pequeña característica. Vamos a ir viendo
más adelante esto, ¿no? Por defecto, cuando creo la clase principal, cuando hemos hecho esto, nuevo proyecto, Java aplicaciones, y aquí, ¿no? Crear clase principal. Cuando he tiqueado esto, automáticamente este código es el que me lo ha generado. Entonces eso me ayuda a decir que esta es la clase principal. Y una forma también de reconocer, ¿no? En mi proyecto tengo y he creado 3 clases. La clase principal, secundario 1, secundario 2. Ahora el principal, por ejemplo, tiene el void main. Cuando tengo el void main, en el icono podemos reconocer también. Tiene como una pequeña flecha verde ahí adentro, ¿no? En su icono. Este mismo icono, esta misma flechita, tiene aquí adentro. Los otros no tienen. Entonces eso también me ayuda a identificar que este es el principal y este es el que puedo ejecutar desde aquí. Estos otros no puedo ejecutar desde aquí, no. Entonces cuando ejecute el programa de todo este proyecto, el que se va a ejecutar es este. Este no se va a ejecutar, este tampoco, este que tiene ese icono verde. Y sale ese icono verde aquí, esa flechita, porque tiene esto, porque es el void main, ¿no? Entonces hasta ahí lo dejaremos, ¿no? Entonces continuaremos. Nuestra clase principal y los secundarios. Seguiremos avanzando. A ver, empezaremos con este de aquí, donde estamos esto. Las clases, lo pondré aquí con comentario. Hemos visto en la teoría que una clase tenía sus atributos y también tiene sus métodos, ¿no? Una clase así lo hemos definido, ¿no? Del proceso, de ese proceso de abstracción hemos sacado el objeto tenía atributos, tenía métodos, y la clase era como un molde que también tenía sus atributos y también tenía sus métodos, ¿no? Así estaba. Entonces, ¿qué colocamos en atributos? ¿Qué colocamos en métodos en esta clase? Entonces, para que sea un poco similar a este ejemplo, lo que colocamos aquí son, en atributos en realidad quedarían las variables. Por ejemplo, lo que hemos puesto ahí, lo haremos igualito. Variable 1, no sé, podría ser así, ¿no? O lo hemos puesto ya 25 para que sea igualito. Podríamos hacer otra variable 2 que valga 100, ¿no? Entonces, todo esto en realidad serían los atributos de esta clase, ¿no? Así quedaría. Y los métodos. Los métodos son las acciones que va a hacer esta clase. ¿Qué cosas va a realizar? Entonces, usualmente los métodos, lo que habíamos visto en su momento, podría haber sido así, ¿no? No sé, por ejemplo, que sea suma igual a variable 1 más variable 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta clase, su método en realidad es las acciones que voy a realizar con esta clase. Por ejemplo, hacer una suma de estas dos variables, ¿no? Pero no se escribe así el método. Para que se entienda, tendría que ser algo así, ¿no? Aquí tengo las variables y aquí tengo la fórmula. Algo así. Pero en realidad este método hay que escribirlo de otra forma. Las variables o los atributos no hay problema. El método tengo que escribirlo así como este ejemplito, ¿no? Haremos esto. Público y void. Haremos esto. Public, void, y le hemos puesto ejercicio.
y así. Los métodos se escriben así. Los atributos son directamente las variables, lo llamaremos así, ¿no? Para que sea entendible. Y los métodos se escriben de esta forma. Este es un método. El método se llama ejercicio. Es de tipo void y es público, ¿no? Entonces así vamos a hacer. Y dentro de este método, por ejemplo, que se llama ejercicio, recién aquí podría ser de repente la suma, ¿no? Hacer la suma de la variable 1 y la variable 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, por el momento lo dejaremos así. ¿Cómo se compone la clase? La clase secundario tiene atributos y tiene métodos. En atributos están las variables y todo eso. En los métodos, las acciones que vamos a realizar. Hacer una suma, hacer una resta, hacer el factorial, hacer el mayor de 10 números. Todo el cálculo estaría aquí adentro, dentro del método, ¿no? Así quedaría. Entonces, esas serían las partes más principales. La clase, sus atributos, sus métodos. Ahora iremos a esto, el objeto. ¿Cómo voy a crear un objeto? Entonces hemos hablado de eso, ¿no? El objeto, el atributo, método, la clase. Entonces veremos esto del objeto ahora. El objeto en realidad es, bueno, lo que hemos visto en la parte teórica. Cuando hablamos de un objeto, y en realidad un objeto de alguna clase, estamos hablando de algo muy particular, de algo muy específico. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a ir viendo en nuestro lenguaje? Lo haremos aquí antes. Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto es esto. Nos creamos una clase. Por ejemplo, le hemos llamado secundario. Nuestra clase que se llama secundario. Secundario. Y lo vamos a graficar así. Esto no está tan bien. Así. Y lo vamos a dividir en dos. Hemos visto que tiene sus atributos y le hemos puesto aquí abajo le hemos puesto sus métodos, ¿no? Y en atributos, por ejemplo, no sé, que sea un int x, por ejemplo. Y en el método, ¿dónde estamos? Regresaremos aquí. Le hemos puesto ejercicio, ¿no? Regresaremos aquí. Le hemos puesto, lo vamos a simplificar, que sea ejercicio. Y entre paréntesis, así queda, ¿no? Si quieren con punto y coma, ejercicios y su llave y su llave. Para graficarlo, esa clase así quedaría. Tiene su atributo y su método, la clase secundaria. Entonces podemos, o lo que tenemos, ¿no? También tenemos la clase principal. Hemos creado una clase que se llama principal. Y esa clase principal, igualito, ¿no? Esa clase principal, lo mismo. Va a tener aquí algunos atributos. Lo voy a escribir aquí adentro. Algunos atributos y algunos métodos, ¿no? Entonces la clase es así. Tengo la clase, se llama principal. Va a tener atributo, método. Otra clase secundario. Secundario, si no me equivoco, era el secundario 1. Tiene sus atributos, sus métodos. Por ejemplo, una variable, un método, ¿no? Así quedamos. Ahora sí continuaremos. Ahora, ¿cómo voy a crear un objeto? ¿A qué hace referencia este objeto? Y en realidad hacer el objeto es
para que se entienda. Lo haremos así. Es conectarme o enlazarme. Esta clase que se conecte o se enlace con esta clase. O si quieren, esta clase principal pueda enlazarse, pueda conectarse con esta clase. O pueda relacionarse, si quieren, con esta clase. ¿Cómo puedo relacionarme esta clase con esta clase? O si quieren, un programa que he hecho aquí y aquí tengo otro programa. ¿Cómo puedo relacionar estas dos clases, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que se enlacen? ¿Cómo puedo hacer que se comuniquen? Entonces justamente ahí viene ese tema del objeto. Me voy a enlazar, por ejemplo, estoy en la clase principal. Quiero conectarme o quiero enlazarme con esta clase secundario. Para hacer eso, tengo que crearme objetos. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Y justamente este tipo de programación es así. Siempre vamos a tener o vamos a empezar con una clase principal. Y desde esta clase nos vamos a ir conectando a otras clases. Puedo tener aquí otra clase, ¿no? Otra clase, clase X, por ejemplo. Una clase, otra clase Y, por ejemplo. Y puedo conectarme aquí. Puedo enlazarme aquí. Entonces aquí tengo el programa principal si quieren. Y aquí tengo pequeños programas secundarios si quieren. Por ejemplo, un programa secundario que hace sumas, por ejemplo. Un programa secundario que hace factorial o que calcula el factorial. Simplemente aquí estaría la fórmula, ¿no? Entonces desde aquí accedería o tendría acceso a la fórmula del factorial. Entro, ejecuto el factorial, regreso y muestro resultados. Algo así quedaría. Algo así es este tipo de programación. Tener una clase principal, lo llamaremos, y desde el cual puedo conectarme a otras clases. Puedo conectarme a este, puedo conectarme al otro y empezar a utilizar sus atributos, empezar a utilizar sus métodos si yo quiero, ¿no? Me conecto, utilizo su método y regreso. Entro aquí, utilizo el método, las acciones que realiza, ¿no? Si en sus acciones estaba una suma, entro aquí, ejecuto su fórmula que tiene y regreso. Así es como queda. Entonces, esa es la idea de la programación orientada a objetos. Tener diferentes clases, poder enlazarme con otras clases a través de objetos, creándome objetos. Entonces, de ahí que venía esa complejidad un poco al momento de entender los programas. Si bien aquí está el principal, pero puedo utilizar recursos de otra clase. Puedo entrar aquí y ejecutar algún código aquí, regresar, entrar aquí, ejecutar, ¿no? Entonces puedo hacer eso. Entonces, y justamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces regresaremos aquí. Ahora sí, ¿no? Era mi clase secundario, tenía su atributo y su método. Hasta ahí no hay ningún problema. Tenía mi clase principal, que también tiene eso igual una clase normal, ¿no? Tiene sus atributos y también tiene sus métodos. Así queda, ¿no? Entonces, este es igual una clase, tiene atributo, método. Esta es otra clase, tiene atributo y tiene método. Y aquí por defecto la clase principal nos ha creado un método. Tenemos el método, también es de tipo void. Aquí hemos creado un método, es void, público, void, se llama ejercicio. Aquí es otro método, es público, en este caso es estático, es void. Y este se llama main. Esto equivale a que es el método principal. Y esto equivale, este void main, equivale a que lo que está aquí adentro le va a hacer caso a este iconito de aquí, al ejecutable. Si quiero ejecutar, este es el que se ejecuta, el método main.
En cambio aquí, si quiero ejecutar esto, no voy a poder, porque no tengo el método main. Entonces esto no se puede ejecutar, directamente esta clase no se puede activar si quieren, porque no tiene un main. Este sí tiene su método main, este sí se puede ejecutar. Y el código que coloque aquí se va a ejecutar, ¿no? Entonces así queda las clases, atributo, método, la clase. Ahora haremos ese objeto. Esto, ¿cómo puedo acceder a otra clase? ¿Cómo puedo enlazarme? Para enlazarme a otra clase es esto de aquí. Necesito colocar, lo haremos dentro del método main, aquí adentro. Como este es el que se ejecuta, aquí adentro lo voy a hacer. ¿Y cómo vamos a hacer este enlace? ¿Cómo enlazarnos? ¿Cómo conectarnos? ¿Cómo empezar a crear los objetos? Entonces lo que voy a hacer es colocar el nombre de la clase con el que quiero conectarme. Por ejemplo, estoy en el principal y quiero conectarme con este. Entonces, ¿qué se llama? Secundario 1. Entonces le pongo secundario 1. Como está aquí, ¿no? Y le pongo un nombre. Me quiero conectar con este, pero ¿qué nombre le voy a poner a ese objeto? Entonces, normalmente, como recomendación, si este se llamaba secundario 1 y hemos dicho que la clase es con mayúscula, como recomendación el objeto, el mismo nombre, pero todo con minúscula. Así. Entonces hay una clase que se llama secundario 1, es con mayúscula. Y si quiero enlazarme, el principal, quiero conectarme con esta clase, el nombre de la conexión, y en realidad ya sería el nombre del objeto, que tenga el mismo nombre, pero con minúsculas, ¿no? Eso como recomendación. Se puede colocar otro nombre, no hay ningún problema. Entonces secundario 1 y le ponemos igual. Y como está en la diapositiva le ponemos nuevo y secundario 1. Así le pondremos nuevo, secundario 1. Y ya está. Este código es, en realidad, lo pondremos aquí. Lo que estamos haciendo es crear el objeto y con minúscula lo estoy colocando, secundario 1. He creado el objeto que se llama secundaria 1 y ese objeto en realidad creo el objeto secundario que es de la clase donde pertenece este objeto, de dónde es. Este objeto estoy sacando de esta clase secundario 1, de la clase con mayúscula esta, ¿no? Secundario 1. Así quedaría, ¿no? Estoy creando el objeto, este es el objeto de la clase secundario 1. Entonces, si quieren que sea más entendible, estoy haciendo un enlace con la clase secundario 1, con este. Y el nombre de ese enlace se llama secundario 1. Y ya en realidad en el programa es objeto. Este es el objeto de la clase secundario 1. Esta clase secundario 1, ¿dónde está? Aquí está. ¿No? Así funciona. Así podemos crear los objetos. Y justamente eso es lo que ha pasado por aquí. He creado un objeto, ¿no? Y en nuestros ejercicios hemos hecho este escáner. Entonces, comparando un poco, este escáner, en realidad escáner es una clase. Hay una clase que se llama escáner. Aquí hay una clase que se llama secundario 1. La clase secundario 1, ¿dónde está? Aquí está.
Aquí hay una clase que se llama Scanner. Y estoy creando un objeto que se llama leer. Pues aquí lo pondremos. Es crear el objeto y se llama crear el objeto leer. He creado un objeto que se llama leer. Y este objeto en realidad es un objeto de la clase Scanner. Aquí he creado otro objeto que se llama secundario 1, que pertenece o es de la clase secundario 1. ¿No? Entonces, ¿eso a qué equivale? Es esto de aquí. He creado un enlace para conectarme a otra clase. Y justamente eso ha pasado aquí. Cuando habilito, hemos dicho que era para habilitar el teclado, ¿no? Para habilitar el teclado y todo eso, ¿no? Entonces, en realidad lo que hemos hecho, hemos creado un objeto que se llama leer y se conecta con la clase Scanner. Entonces, hay una clase por ahí que se llama Scanner. Scanner, así, ¿no? Una clase que se llama Scanner. Y me estoy conectando a esa clase Scanner. He creado un objeto y se llama leer, ¿no? Leer le hemos puesto. Y ya está. Eso es lo que hemos hecho cuando hemos hecho esto, ¿no? Cuando hemos habilitado el teclado. Hemos creado un objeto que se llama leer, que se conecta con la clase Scanner. Se conecta con la clase Scanner y esta clase Scanner es el que habilita el teclado y hace todas sus cosas, ¿no? Ahora, aquí nos sale con rojo, ¿no? ¿Y eso por qué pasaba? Nos pedía importar la clase Scanner. ¿Por qué nos pide importar la clase Scanner? Porque esta clase Scanner no está aquí adentro. No lo tengo esa clase. La clase Scanner no está aquí. La clase secundario 1 sí está aquí, lo puedo ver. Por eso no me sale error. Pero el Scanner no lo tengo aquí. Entonces el Scanner está en otro lugar. Y justamente para eso me dice importar esa clase Scanner que está en esta dirección. Está en Java, útil, Scanner. Ahí adentro está guardado. Entonces como esta clase está en otro lugar, entonces me pide que lo importe. Lo importo esta clase que se llama Scanner, que está en la carpeta Java, que está en la carpeta útil y ahí adentro está Scanner. Así es como funciona, así es como hemos hecho esto y así es como se lee. Creamos objetos de la clase. ¿Y cómo se crea el objeto? Le ponemos un nombre al objeto y aquí está el nombre de la clase, ¿no? Y le ponemos igual, nuevo. Por el momento lo veremos como si fuese el mismo nombre de la clase, ¿no? Secundario 1, secundario 1. Scanner, Scanner. El mismo nombre de la clase y el nombre del objeto. Y con eso es que puedo enlazarme con otros ejemplos más o con otras clases y empezar a resolver ejercicios de una forma más dinámica. El ejercicio ya no se resuelve solo aquí, como hemos hecho hasta el momento. Estos ejercicios, todos los resuelvo aquí adentro. Esto todo lo he resuelto aquí adentro. Pero la programación orientada a objetos nos dice que puedo utilizar otras clases más e ir interactuando con otras. No solo resuelvo aquí, sino resuelvo o utilizo otra clase. Utilizo la clase Scanner y me ayuda a resolver algunas cosas. Utilizo esta clase y me ayuda a resolver algunos ejercicios, ¿no? Así funciona, ¿listo? Entonces, así podemos crear nuestros objetos. Ya sabemos dónde está el atributo, ya sabemos dónde está el método, ya sabemos cómo está hecho la clase, ya sabemos cómo se crea el objeto, ¿no? El método también ya hemos visto, ¿no? Cómo crear el método. El método, vamos a repasar un poco, era este, ¿no? Por ejemplo, este era el método void main.
aquí hemos creado otro método ejercicio. Y puedo tener varios métodos. Haremos eso más. Puedo tener público void, un método que se llame sumar. Y ya está, ¿no? Otro método. Esto está mal. Ahí está. Ya tengo otro método que se llame sumar. Puedo tener otro método que se llame vaya restar, ¿no? Entonces puedo tener varios métodos. El método 1, el método 2, el método 3. Puedo tener hartos atributos. Atributo 1, atributo 2, atributo 3, ¿no? Y todo eso lo puedo graficar así. Sus atributos, sus métodos, ¿no? Entonces hasta ahí ya tenemos todo lo que hemos visto ya en nuestro lenguaje. Aquí está el atributo, aquí está el método, aquí está la clase y aquí está el objeto. Y este objeto es para enlazarme con esta otra clase. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos quedaría? Empezar a hacer ejercicios y complementar con algunos otros conceptos más. ¿Listo? Pero esto, por el tiempo, lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, hasta aquí. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna queja, reclamo, observación. Licenciado, esta como otras clases entonces se va a subir a su canal de YouTube, ¿no? Sí, si todo ha salido bien y si todo está saliendo bien con la grabación, sí va a estar en YouTube. Listo, licenciado, gracias. Bien, si no tienen dudas, no hay consultas, bueno, no se olviden seguir practicando estos ejercicios, empezar a practicar esto, ¿no? Como les digo, esto siempre lo vamos a ir utilizando. Entonces traten de volver a hacer estos ejercicios. En este caso ya es más fácil, ¿no? Es copiar, pegar y ver si funciona o no. Ver si funciona o no y empezar a analizar, ¿listo? Entonces no se olviden ir practicando, ¿listo? Entonces continuaremos la siguiente clase. Gracias.